En la sociedad contemporánea, la búsqueda de la felicidad lleva al individuo por el camino de la autoexplotación. El sujeto feliz, resiliente y empoderado se somete al engranaje narcotizante de los laboratorios, los medios de comunicación y las redes sociales para prolongar el estado de bienestar que supone la vida plena y llena de goce. Aplicaciones que registran el estado vital, las píldoras mágicas y los likes actúan como placebos que dan sentido a una vida vacía, carente de narrativa y alejada de la convivencia con la alteridad, de la experiencia propia del dolor y de la experiencia del otro. Alejados de la narrativa del dolor, nos sumergimos en un océano de falso bienestar en el cual nos separamos de los demás para ahogarnos en el sinsentido de la vida. En este episodio de Historias sin Esquemas hablaremos del bienestar en la vida moderna y cómo hemos eliminado el dolor y su capacidad transformadora de nuestras vidas. Somos Johan y Carlos y esto es Historia sin Esquemas. Hola Johan, bienvenido a Historias sin Esquemas. Empezamos el que podría ser el último episodio de la temporada de la felicidad, este tema tan delicado, tan espinoso que decidimos abordar. Hola Carlos, saludos a todos. Sí, hoy tenemos que dar por terminado el tema de la felicidad y en esta ocasión vamos a abordarlo desde un libro muy interesante, de un autor también muy interesante, llamado Byung-Chul Han, y vamos a retomar algunas de sus reflexiones en un libro llamado La Sociedad Paliativa, que recomendamos a nuestros escuchas para que vayan y lo busquen. Es un libro corto, tiene además otra serie de libros que también están conectados y que también vamos a hacer referencia a algunas de sus reflexiones. El aroma del tiempo, bueno, y también leímos el aroma del tiempo y sacamos algunas, algunas ideas muy interesantes de esa lectura. Entonces, para que, digamos, a los que se animen a buscar libritos de ese autor, que vuelvo y repito, son libros bastante cortos, bastante amenos y sencillos, les animamos para que algunos los busquen, ya que son libros bastante asequibles y fáciles de abordar en su lectura. Hoy en día, eh, en pro del bienestar, se absolutiza la supervivencia. Es como si nos halláramos en un permanente estado de guerra. Todas las fuerzas vitales se emplean para prolongar la vida. Eso es precisamente la sociedad paliativa, una sociedad de la supervivencia, pero que sacrifica el bienestar como tal, es decir, la vida buena. No la vida plena, pero sí la vida buena, el goce, el disfrute, los pequeños placeres. Sí, hay que empezar con, digamos, con lo siguiente. La idea del libro y que se conecta perfectamente con el tema de la felicidad es que a ojos del autor, lo que vivimos en la sociedad actual neoliberal es o lo que él denomina una algofobia, que es un miedo al dolor. Entonces, precisamente todo aquello que posiblemente nos cause un dolor o cause un sufrimiento debe ser eliminado, o la sociedad pretende eliminar ese padecimiento. Y esto digamos, expande hacia otros ámbitos, lo llama una anestesia permanente que va desde lo político, lo social, lo cultural y que incluso domina el asunto de la política. Lo relaciona en el libro con lo que tú mencionas, con la puesta en el centro, ¿cierto? Transforma la vida en mera supervivencia, alejando, digamos, todo aquello que posiblemente genere un dolor en el futuro. Entonces, como genera un dolor en el futuro, se sacrifica todo aquello y la vida simplemente, con ánimos de evitar el dolor, el padecimiento, se convierte en mera supervivencia. Y lo que quedan entonces son sujetos que simplemente se dedican al rendimiento y a la imposición de la felicidad como la única forma de existencia y de rendimiento en la sociedad capitalista. Ese sujeto podría ser el yo cuantificado, el sujeto preso de las aplicaciones que miden su estado vital, ¿cierto? Porque se cede el placer, se cede
se suprime la buena vida en pos de la supervivencia. Cuanto más se reduce la vida a mera supervivencia, más miedo tenemos a morir. Entonces, por eso medimos todo nuestro acontecer diario, cotidiano, las respiraciones, medimos las palpitaciones, cuántos pasos tenemos que dar al día, cuántas calorías podemos consumir al día y nos olvidamos precisamente de eso, de los placeres de la vida, no en términos hedonistas, sino como de la alimentación, no como glotonería, pero disfrutar de un buen plato, disfrutar un postre, por ejemplo, disfrutar de un algo en una tarde con los amigos. Ese sujeto cuantificado en esta sociedad paliativa, repito, es presa de la medición de su estado vital. Entonces, para el autor Byung-Chul Han, en la actualidad vivimos en una especie de anestesia permanente, ¿cierto? En donde se trata de evitar todo estado doloroso y en donde incluso las penas de amor buscan ser eliminadas. Ahí podría explicarse un poco, contradiciendo un poco o criticando incluso nuestros capítulos anteriores de ciertas posiciones filosóficas como el hedonismo, donde incluso en las relaciones amorosas podremos explicarlo, el temor de muchas personas a involucrarse en relaciones de larga duración o el temor de muchas personas de involucrarse de manera intensa y comprometida y es por ese miedo, ¿cierto? Al sufrimiento, al miedo al abandono. Y esto, desde la perspectiva de Byung-Chul Han, sería un síntoma precisamente de esa sociedad que busca a toda costa eliminar cualquier fuente de sufrimiento emocional, médico o espiritual o político. Exactamente, sí. El dolor nos priva de vivir, de experimentar. Por miedo al dolor que tarde o temprano va a llegar, Joan, el sufrimiento tarde o temprano va a llegar, bien sea con la muerte, bien sea con una ruptura amorosa, con, digamos que, no lo quiero llamar fracaso, pero cuando algo que teníamos pensado, algo que estábamos ejecutando, algo que estábamos desarrollando, no da los resultados que esperábamos, hay sufrimiento, tiene que haber dolor y se le está quitando esa capacidad narrativa y transformadora al dolor. Por no sufrir, por no sentir dolor, nos estamos privando de experimentar. Y es que el dolor, como ya lo hemos dicho en otros episodios, el dolor tiene la capacidad transformadora y narrativa de enseñarnos. Por medio del dolor aprendemos, experimentamos, hasta maduramos un poquito. Sí, incluso Byung-Chul Han digamos, se atreve, digámoslo de esa forma, a decir que la sociedad paliativa incluso llega al mundo de la política. Y es ahí donde dice algo bastante interesante y es que se busca como llegar a consensos o establecer como políticas suaves. Todo tiene, incluso en la política tiene que ser agradable. Vemos a políticos que buscan como a tratar de agradarle a todo el mundo y lo que se causa con esto es la eliminación, o bueno, la pretensión de la eliminación de los conflictos, de las diferencias en la política, y lo que se termina haciendo es que por esa pretensión de volver la política agradable, no se deja lugar a las transformaciones que, como bien lo acabas de decir, las transformaciones vienen amarradas al dolor. De la discusión, es que la discusión, la confrontación de por sí no es mala, no es una cosa, bueno, no quiero decir negativa, porque estamos hablando de que la negatividad es importante en la vida. De la negatividad aprendemos, o sea, no hablo de esa negatividad pues que tanto critican y que tanto señalan los de la sociedad, los de la psicología positiva, sino entendiendo que la negatividad son factores o las cosas malas que nos pasan en la vida. Entonces, Joan, yo te planteo la discusión es, desde este punto de vista, es cómo este tipo de políticas, o sea, una política paliativa, una política, sí, como dormida, narcotizada, evita los conflictos y por ende las confrontaciones y por ende las grandes transformaciones. Yo voy a citar ahí un pedacito del libro de Byung-Chul que me parece muy interesante y a partir de ahí empezamos a responder eso que tú planteas. Dice acá lo siguiente: la política paliativa no es capaz de tener visiones ni de llevar a cabo reformas profundas que pudieran ser dolorosas.
prefiere echar mano de analgésicos que surten efectos provisionales y que no hacen más que tapar las disfunciones y los desajustes sistemáticos. La política paliativa no tiene el valor de enfrentarse al dolor. De esta manera, todo es una mera continuación de lo mismo. Entonces, eh, podemos decir, claro, la sociedad paliativa y la forma en que el sistema neoliberal busca generar siempre una sensación de bienestar y que todo tiene que ser agradable, que todo tiene que ser suave, que todo tiene que ser Todo tiene que ser feliz. feliz, todo Así, tiene que generar bienestar. eso que crea sujetos o individuos que están en un letargo, sujetos que no sé, que no se van a alzar en armas, por ejemplo. Exactamente, entonces, claro, cualquier tipo de transformación o cualquier, digamos, posibilidad de cambiar cierto elemento de la estructura que sabemos que no funciona, inmediatamente dice, no, pero venga, es que eso puede causar dolor porque puede afectar mi estilo de vida. Voy a poner un ejemplo que, digamos, lo pensaba en medio de la lectura del libro. ¿Por qué es tan difícil, por ejemplo, si sabemos que el mundo actual está llevado del putas con la contaminación, que las multinacionales nos tienen, digamos, absorbidos o bueno, rodeados de basura con esto de consumo rápido, en el aspecto de la ropa, en el aspecto de los bienes tecnológicos? Los celulares, por ejemplo, tienen una obsolescencia programada, una obsolescencia percibida y eso hace que se desechen mucho más rápido. Si sabemos todo ese tipo de cosas y somos conscientes, ¿cierto? En la mayoría de las veces somos conscientes de que es necesario transitar hacia otras formas más responsables de consumo y adoptar una serie de políticas más serias que, digamos, aseguren la prolongación de la vida en el planeta, porque no lo hacemos. Porque ese tipo de acciones traen transformaciones dolorosas para ciertos actores. Claro, el capitalista, por ejemplo, no quiere perder sus inversiones, pero también las personas en nuestra vida cotidiana estaremos dispuestos a renunciar a ciertas comodidades que tienen ya nuestra sociedad actual. Entonces, ahí es donde pongámonos a pensar, por ejemplo, el uso del agua, el aspecto de la alimentación. Sí, se ha creado toda una esfera de aparente bienestar, de aparente, eh, digámoslo, felicidad, entre comillas, que bajo el sistema actual al sujeto le da miedo enfrentarse a otras posibilidades. Y entonces ahí es donde surgen, digamos, posiciones de decir, no, 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 ¿para qué vamos a tomar ese tipo de acciones si como estamos, estamos medianamente bien? O bueno, es lo que nos hacen creer. Entonces, ahí es donde precisamente la política paliativa se devuelve una política sin transformaciones, porque esas transformaciones son dolorosas, esas transformaciones incomodan, esas transformaciones nos traen a nos llevan a la obligación, perdón, de entablar diálogo con el diferente. Y en esta sociedad precisamente nos cuesta mucho entablar diálogo con alguien diferente. En el plano político, en el plano relacional, o sea, en la esfera pública y en la esfera privada nos cuesta aceptar la otredad y entablar diálogos. Entonces, sí, exactamente, una cosa es reflejo de la otra. En la esfera política, eh, digamos, ese acercamiento, esa no aceptación de la otredad lleva precisamente a eso, a que no va a haber transformaciones importantes en nuestra sociedad, en el mundo político. Y que no hay posibilidad de entablar un diálogo con, precisamente con ese otro, porque ese otro, en tanto que diferente, genera incomodidad, genera dolor. Siempre va a haber ese desajuste. Entonces, qué pereza ese desajuste, todo tiene que ser agradable, entonces nada más agradable que enfrentarme con lo que ya me es familiar, enfrentarme con lo que yo ya conozco. O básicamente el debate político se ha convertido en que las personas buscan una confirmación de sus prejuicios y de sus sesgos.
Entonces entramos a debates, por ejemplo, como no, el asunto de los no binarios, el asunto de las sexualidades, el asunto de los ambientalistas, de los no ambientalistas, del feminismo, del machismo. Y cuando observamos no es un diálogo, sino una constante ruido, un constante murmulleo, un enfrentamiento, pero que no hay ninguna construcción porque no hay encuentro con la otra edad. Simplemente es no, yo como busco confirmar mi sesgo, entonces si no me encuentro con lo igual, simplemente lo desecho y no hay encuentro político, no hay ni siquiera diálogo. Y eso lo que imposibilita es precisamente encontrar soluciones reales y transformaciones reales que aunque dolorosas son necesarias, pero como la sociedad o el sistema nos ha metido en la cabeza de que es mejor el estado actual de las cosas porque es preferible ese mínimo de bienestar que enfrentarnos a la incertidumbre de, bueno, si perdemos esto, ¿qué dolores van a traer? Entonces ahí es donde uno dice, se está utilizando el bienestar y se está utilizando la felicidad, se está utilizando los elementos paliativos a nivel social como una forma de control de los individuos para que no se rebelen frente a las condiciones existenciales. Bueno, Johan, ¿y cómo encaja en esto la psicología positiva y el rendimiento? Es que ahí va, esto se conecta perfectamente con lo que ya veníamos hablando del paradigma de la psicología positiva, porque Byung-Chul Han señala que precisamente en ese objetivo de buscar la eliminación de cualquier tipo de dolor, se ha buscado también la eliminación de toda forma de negatividad. Y eso al ámbito de la psicología, por ejemplo, como ya lo mencionamos en los capítulos anteriores, la psicología, ¿cierto? Positiva, se dedica a elementos como el bienestar, la felicidad, el optimismo, y se va excluyendo o se ha tratado desde este paradigma de excluir lo que ellos denominan la psicología negativa, ¿cierto? Que es todo lo relacionado con los padecimientos, con los dolores, y se hace énfasis precisamente en ese aspecto positivo de la realidad y en donde se privilegia la lógica del rendimiento y en donde el dolor deja de ser un elemento con significado a un elemento innecesario que estorba. Entonces hay que eliminar de los trabajadores y de los sujetos cualquier forma de dolor, porque es un dolor sin sentido y lo que se busca es que el sujeto elimine rápidamente el dolor, lo anestesie para que siga siendo un sujeto constante de consumo o un constante sujeto de rendimiento que sea autorregulado, que sea automotivado y que, digamos, sea resiliente a los desajustes sociales y utilice esa fuerza psicológica interna para autocurarse y así los dolores se privatizan. Dolores que podrían ser sociales, dolores que pueden generar indignación, son dolores que se privatizan y como la felicidad es algo que está al alcance de todo el mundo y la felicidad es algo que es netamente tu responsabilidad, entonces, eres un sujeto infeliz, eso es tu culpa, es porque eres un fracasado, porque se nos vende también la obligación de la felicidad, porque todo tiene que ser positivo y nada puede ser negativo. Ahí es donde entra lo que mencionamos inicialmente del yo cuantificado. El sujeto que ya es presa de la medición. El sujeto que es presa de ese bienestar producto de la autoexplotación. El gimnasio, el ejercicio, el consumo de carbohidratos, cuántas proteínas se puede comer. Y hay una negación de la vida buena. Sí, de los placeres, digamos, ínfimos en la vida, como un cafecito con una galletita O cigarrillo. o el cigarrillo. Sí, voy a permitirme la licencia de leer otra cita que me parece fundamental para que, vamos, analicemos, porque ese libro, vuelvo y repito, tiene unas pequeñas líneas que son brutales. Dice acá, la sociedad paliativa coincide con la sociedad del rendimiento. El dolor se interpreta como síntoma de debilidad. Es algo que hay que ocultar o eliminar, optimizándolo. Es incompatible con el rendimiento. La positividad del sufrimiento no tiene cabida en la sociedad activa
dominada por las capacidades. Hoy se priva el dolor de toda posibilidad de expresión. Está condenado a enmudecer. La sociedad palativa no permite dar vida al dolor ni expresarlo lingüísticamente, convirtiéndolo en una pasión. Es claro lo que tú mencionabas. Se perdió el arte de padecer el dolor. Ojo que acá hay que ponerse la camiseta de estas lecturas. El arte de padecer el dolor, no estamos hablando acá de masoquismo, no estamos diciendo que nos vamos a infligir dolor, pues lo que tenemos que entender es que la negatividad en la vida está presente, siempre está presente, y que tener eso claro nos lleva a arriesgarnos, a vivir la vida como tal, porque es que eso es la vida. La vida es un cúmulo de experiencias que nos van llevando a madurar. Pues eso tratando, haciendo una síntesis casi burda pues de lo que es la vida. Pero en parte es eso, es un cúmulo de experiencias. Y lo que pasa es que no estamos experimentando, no estamos viviendo por miedo al dolor. Y resulta que el dolor es narrativa. El dolor es como las páginas de nuestra vida están escritas casi todas con la tinta del dolor, porque el dolor nos lleva a aprender, nos lleva a buscar soluciones, a buscar respuestas, a buscar salidas. Claro, y como la sociedad se encarga de, o se ha encargado de eliminar esos padecimientos o tratar de invisibilizar esos padecimientos, es ahí donde entra lo que vos decías ahorita, de esa constante preocupación de entonces como somos sujetos del rendimiento, como también nos da miedo el dolor y padecer el dolor, entonces también nos da miedo la vejez y nos da miedo la muerte. Entonces acudimos también a una especie de, yo la llamaría paranoia, no está en el libro, pero lo interpreto de esa forma, de una constante preocupación de los individuos por precisamente eh, registrar o llevar registro de las cosas más mínimas, como es entonces el azúcar en sangre, estoy comiendo mucha harina, si estoy durmiendo bien, si estoy sufriendo de algún padecimiento. Es decir, las cosas más mínimas se vuelven cuantificables para mirar bajo una escala de quién sabe qué, el estado de bienestar que puedo estar para evitar ciertos dolores. Entonces, estamos como en una sociedad cada vez más vigilante del individuo y de su interioridad, tanto física como psicológica, porque también eso es la psicología a cualquiera, entonces no, todo el mundo necesita terapia al parecer, todo el mundo necesita solucionar un trauma, todo el mundo necesita entonces, o si no es un psicólogo, un psiquiatra y en las pastillas que te reducen el estrés, que te reducen los padecimientos de la angustia, ¿cierto? Entonces estamos en una constante carrera de la eliminación de las supuestas negatividades y lo que hace eso, según Byung-Chul Han, es hacer la vida menos digna de ser vivida, porque precisamente como tú lo mencionas, esas cosas que tal vez puedan causar bajo la óptica de la optimización y de la prolongación de la vida bajo la lógica del rendimiento, esas pequeñas cosas que bajo esa lógica son perjudiciales, son lo que hacen la vida realmente digna de ser vivida. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, este paradigma, ¿a quién le es útil? No es útil para el sujeto, es útil para un sistema que busca la optimización de los cuerpos y las mentes de las personas bajo una lógica del rendimiento, bajo una lógica del consumo y una lógica del trabajo. Una lógica que además es mucho más efectiva que la imposición de reglas o la imposición de prohibiciones. Y por eso, Sí, porque ahí, es decir, el sistema inclusive se libera. Inclusive el sistema se libera de del control del individuo, porque es el individuo el que ya se controla a sí mismo. Y ya, o sea, es como una especie de fascismo sin lágrimas. El individuo está atado de pies y manos por el bienestar. además,
porque en la sociedad actual, en esa búsqueda constante de satisfacción, de optimización, de rendimiento, en el libro Byung-Chul Han lo denomina, estamos en una sociedad de like, de que todo tiene que ser agradable y en las redes sociales y que lo vemos, todo tiene que ser bajo la lógica de ser agradable, ¿cierto? De veces los filtros de la cara para ocultar la realidad de los rostros, inteligencias artificiales que muestran o modifican las imágenes del cuerpo y, digamos, muestran unas partes más desproporcionadas que otras. Entonces vemos en las redes sociales la presunción de muchas personas de aparentar, ¿cierto? De yo tengo, es que yo tengo que mostrar que tengo el carro, que tengo la casa, que tengo la última manilla, el último reloj, los tenis, yo no sé qué. La Es- tendencia, Johan, esa palabra tan peligrosa hoy en día que es la tendencia. Nuestras vidas se convirtieron en una tendencia, como en una especie de estandarización. Entonces, la felicidad es, ya lo hemos mencionado acá, la felicidad es el viaje, ir a tal lugar, poner tal canción en mi publicación, ¿cierto? Alcanzar unos logros según la edad. Nuestras vidas están, sí, están estandarizadas, cuantificadas. Y ahí, Carlos, vos que mantenés informado y, digamos, estás en el mundo del cine, y que sos un amante del cine, que también sos un amante de la música. Ahí hay una reflexión muy interesante de Byung-Chul Han en el libro, y es cuando precisamente habla del like como el signo de esa sociedad que utiliza el bienestar como un analgésico, y es que en el ámbito de la cultura pareciese que nada debe doler también. O sea, en esa lógica de que nada debe doler, nada debe de incomodar, el arte y la cultura han sido capturados para precisamente en esa lógica consumista producirse bajo la demanda de consumidores cada vez más demandantes de cosas que les agraden a ellos. ¿Vos cómo ves, por ejemplo, en el ámbito del cine o en el ámbito de la música, este fenómeno que describe, digamos, brevemente Byung-Chul Han en su libro? Sí, desde la premisa de que el arte debe ser incómodo, el arte nos tiene que incomodar, el arte nos tiene que inquietar, tiene que generar inquietudes e interrogantes frente a nuestro lugar en el mundo. Lo que pasa es que hay un aspecto crítico del cine, por ejemplo, y es que mediante el cine nos han adoctrinado. El cine es adoctrinamiento. El cine de Hollywood, por ejemplo, sin el ánimo de generalizar, porque también hay grandes artistas en la historia del cine de Estados Unidos, pero en general el cine de Hollywood es un cine de adoctrinamiento. Se han valido de esta herramienta artística para decirnos cómo es la buena vida. Y ese es un estado de las artes en general hoy en día, de producir piezas artísticas que promuevan y que nos lleven a estar en ese bienestar, ¿cierto? La música, por ejemplo, es una música sencilla. La música popular tuvo un retroceso o tuvo un regreso a su construcción que era la música popular de hace un siglo. ¿Qué es eso? Es la música hecha con los grados, o sea, primer grado, cuarto grado y quinto grado. Esa es, por ejemplo, sí, una canción popular. El rock and roll de muy al principio, el rockabilly. ¿Qué es el primer grado? Dame, por ejemplo, un acorde. Cualquier nota musical, cualquiera. Sol, sol. Listo. Entonces vamos a empezar una canción con sol, ¿cierto? Y la canción se construye de esta forma. Sol sería el primer grado. El cuarto y quinto grado, ¿cuáles serían? Sol, la, si, do y re. O sea, si yo hago una canción con sol, do y re, es una pieza popular. El vallenato, por ejemplo, es así. El blues es así. Se dice que hasta que llegaron los virus empezaron a cambiar eso, que inclusive personas o compositores de la música clásica contemporánea empezaron a hacer lo que hacían los Beatles, a cambiar eso. Paul McCartney lo dijo, ellos no tenían mucho conocimiento musical.
Él dice que todavía no lo tiene, pero yo creo que ellos en un principio no tenían mucho conocimiento musical, pero sí se pudieron hacer la tarea, estuvieron muy juiciosos. Entonces, a partir de los virus hay una transformación y llegamos, por ejemplo, hasta el rock progresivo, que es una mezcla de jazz y de música clásica. La música evolucionó en el siglo pasado, la música evolucionó muchísimo. Autores como Daniel Stulin, por ejemplo, si hablamos más del rock and roll y dice que la música murió en el siglo XX porque murió la música polifónica, por ejemplo. O sea, que la música es hasta el siglo XVIII, siglo XIX. Los grandes compositores de la música clásica. Eso es lo que dicen algunos. Pero entonces en este momento la industria musical tuvo un retroceso. La industria le está diciendo al compositor, al cantante, al músico como tal, le está diciendo primera, cuarta y quinta. Es decir, en este momento estamos haciendo una música fácil, una música muy fácil de consumir. Ese es el mainstream en este momento. Géneros como el reggaetón, por ejemplo, es música fácil de digerir. Si la comparamos, por ejemplo, con rock progresivo, con bandas como King Crimson, por ejemplo, o como Rush, uno va a ver las diferencias ahí. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo el reggaetón. Hay cosas que me inquietan y que me cuestionan de este género, como por ejemplo sus letras tan machistas y tan misóginas, ¿sí? Y que desde mi punto de vista y desde mis posturas, lo que yo digo del reggaetón es que no hay virtud en la interpretación. Pero es tan sencillo como esto, Johan, es fruto de esa realidad que estamos viviendo. Esa política paliativa de la que hablamos, de la que tú hablabas hace unos minutos, va de la mano con esta música paliativa, con esta música fácil de digerir, que es una música hedonista en los términos hedonistas que nosotros Vulgares. criticamos, o sea, no, corrijo, no es una música hedonista, es una música libertina. Sí, ahora, yo te digo esto, Joan. Si leemos, por ejemplo, a Mozart, si leemos Las bodas de Fígaro, son letras muy picaronas. ¿De qué se trata Fígaro? Él se va a casar con Susana y su jefe quiere ejercer el derecho de prima nocta. Es decir, que en italiano el padrón, como está en la obra El Padrón, de Fígaro, quiere ejercer el derecho de primera noche. Es decir, cuando Fígaro se case con Susana, su jefe tiene derecho a pasar la noche de bodas con Susana. Entonces empieza toda una triquiñuela, todas unas artimañas para ver Fígaro cómo resuelve ese asunto y que su jefe no ejerza ese derecho. Son temas sexuales, son temas pícaros, ¿cierto? Mozart era extremadamente sexual, pero lo que pasa con Mozart es que hay virtud en la composición, era un genio de la composición. Si uno lee el pentagrama en Mozart, con todo, con las notas, con los tiempos, con los compases, con los puntos y comas, está expresa ahí, está manifiesta la expresión del cantante. Él, escribiendo sus óperas en italiano, que no era su idioma materno. Todo lo que uno ve en la partitura es reflejo de lo que él, o más tarde va a reflejar lo que él quería decir, con esa picardía, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Fígaro está en una de las áreas que se llama Se vuelva Ballare. Fígaro está ahí como pensando, listo, con qué se me la quiere hacer, vamos a ver entonces yo cómo le salgo adelante a mi jefe. Toda esa riqueza expresiva está ahí en la partitura. Entonces son temas sexuales, son temas pícaros, mi punto es ese. Pero Johan, hay virtud en lo que se escribió, hay virtud en la composición de Mozart y hay virtud en la interpretación. Es algo que no pasa con la música actual. En la música actual no hay eso, no hay virtud en la interpretación. O sea, para mí son muchachos bostezando. No hay complejidad. No hay Exactamente. complejidad. Es la cultura también de lo fácil y de lo, digamos, haciendo aquí ya un análisis más profundo, el abaratamiento de costos. ¿Seguro? Sale mucho más rentable, mucho más barato generar este tipo de música, ¿cierto? Como vos decís, con unos compases, con unas notas, un ritmo. De hecho, de esto va a ser pues, muy básico, pero musicalmente el reggaetón y géneros parecidos musicalmente es pobre, digamos, la música se compone a grandes rasgos
de melodía, armonía, ritmo y digamos últimamente lo que uno alcanza a notar es sí, cierta melodía y cierto ritmo, y digamos que armónicamente está algo ahí, pero no hay complejidad. Sí. Y es algo fácil, que es agradable para muchos, que es un mensaje directo y un mensaje que, digamos, no incomoda en el sentido político del término, digamos, no es algo que te saque pensamientos y reflexiones profundas, que vuelvo, aquí cabría decir, bueno, la música no tendría por qué hacer eso, pero el arte como forma de manifestación de la incomodidad sí debería ser. El arte tiene que incomodar. El arte nos tiene que desajustar, nos tiene que cuestionar, tiene que hacer que nosotros nos confrontemos con nosotros mismos, con nuestra realidad, con nuestro entorno, el lugar que nosotros ocupamos en el mundo. El arte tiene que confrontar, tiene que ser chocante y tiene que incomodar. Y es precisamente una de las críticas que hace el libro de Byung-Chul Han al denunciar brevemente, como digo, la comercialización y la mercantilización de la cultura, en donde pues, simplemente bajo la esfera del consumo invade la esfera cultural, los bienes de consumo se presentan como obras de arte y eso lo podemos ver, por ejemplo, en cierta parte eh, del arte moderno. No hay complejidad, son objetos de la vida cotidiana puestos en una pared y la gente pretendiendo ser interesante, tocándose el mentón, ah, qué interesante, que a ver qué interpreta, no interpretar ni puta mierda, porque ahí lo que hay simplemente es una reducción y el arte se convierte básicamente en artesanía, que es, claro, la posibilidad de darle a la masa el acceso a algo que se cree exclusivo, pero que en realidad no es exclusivo, sino que es dentro de la tiranía de los reinos del igual, es simplemente producción en masa de bienes culturales. Entonces lo vemos, por ejemplo, en el asunto de las pinturas o en el asunto del arte, en donde simplemente se venden objetos producidos en masa, en donde la gente, pues, dependiendo de su capacidad económica, pueden obtener y creen que tienen algo exclusivo cuando en realidad tienen algo producido en masa. Entonces, bajo este paradigma de la eliminación del dolor, eliminación de todo lo complejo, de todo lo negativo, ya lo mencionamos en los capítulos anteriores, se impone, ¿cierto? Como paradigma, la obligación de ser feliz o al menos de mostrar que somos felices. Y eso genera, ya lo hemos visto en algunos capítulos anteriores, malestares. En vez de solucionar o en vez de entablar o estar en una sociedad llena de bienestar, lo que vemos es sociedades más ansiosas, sociedades más depresivas, que contrariamente en esa pretensión de eliminar el dolor, lo que está haciendo es aumentando los dolores particulares. Y en esa perspectiva, eh, se ha perdido, como lo podríamos encasillar, el dolor ha perdido la referencia con el poder. Es más fácil dominarnos al el poder perder la referencia con el dolor. Anteriormente nos dice el texto de Bill Han, la sociedad disciplinaria era fácil ver, Sí, controlada mediante el controlar, castigo, claro, controlada mediante el dolor. era fácil ubicar el poder. Ah, es donde están las prohibiciones, es donde están los castigos, entonces era fácilmente localizable los lugares donde se ejercía el poder, la escuela, el cuartel, algunos lugares del Estado. Pero al eliminar la referencia del dolor y las narrativas o los sentidos del dolor, el dolor pierde posibilidad de conexión con el poder y el poder queda oculto, siendo la libertad el mecanismo por el cual eh, se esclaviza y se controla mucho más fácil a los individuos. Sí, exactamente. O sea, mediante la felicidad dice neoliberal, no necesita hacer mucho. El sometido ni siquiera es consciente de su sometimiento.
El sometido cree que es libre, se explota a sí mismo voluntariamente bajo la idea de la autorrealización. Sí, ahí voy a citar otro pedacito de otro libro de Byung-Chul Han que se llama Psicopolítica, pero que aborda ese aspecto de la explotación de la libertad. Dice, vivimos una fase histórica especial en la que la libertad misma da lugar a coacciones. La libertad del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. El deber tiene un límite, el poder hacer, por el contrario, no tiene ninguno. Es por ello por lo que la coacción que proviene del poder hacer es ilimitada. Claro, al abrirse las posibilidades, se genera un sinnúmero, ¿cierto?, de acciones en donde el sujeto dice, no, puedo hacer de todo, puedo conseguir plata, puedo tener tres trabajos. Entonces, es el sujeto que ya no es, digamos, un referente externo que lo esclaviza, que lo domina, que lo castiga, sino que es el sujeto en uso de su libertad quien se autoexplota a sí mismo y se convierte en sujeto del rendimiento para, digamos, satisfacer las necesidades de un sistema que necesita constante movimiento, pero que necesita que ese sujeto esté motivado, esté feliz o que se sienta feliz y que tenga la capacidad psicológica de poder eliminar él mismo los padecimientos y los dolores psicológicos o físicos que pueda padecer y no vincularlo con la estructura social, sino simplemente que el sujeto mira hacia adentro, es decir, culpabilizarse, la mirada al interior y desconectar cualquier posibilidad de acción comunitaria que le permita al sujeto, ve, el mismo dolor que yo tengo, por ejemplo, la ansiedad que yo tengo, la depresión que yo tengo, también la sufren otros. ¿Será posible que esa ansiedad, esta depresión, no sea por mi culpa o por mi, digamos, mi condición psicológica, sino que haya en realidad un entramado económico, político, social, que esté afectando mi salud mental y mi salud física? Esa es digamos, la reflexión que el libro de Bill Shuhan me parece a mí hace y es fundamental en tiempos donde se nos vende la felicidad como la última panacea, como el último paradigma, cuando en realidad estamos siendo testigos de una manipulación muy audaz de la libertad. La libertad y la felicidad ahí amarraditas, ya no es que nos oprimen la libertad o la restringen, no, la explotan. Nos explotan por medio de la libertad y nos hacen creer que libertad es libertad de comprar y libertad de autoexplotarnos. El imperativo de ser feliz genera una presión más devastadora que el imperativo de ser obediente. Bueno, la supervivencia, yo. Supervivencia y miedo a la muerte. Johan, la sociedad paliativa es una sociedad de la supervivencia. Y eso quedó claro con la pandemia, por ejemplo. Dejamos que la vida se anquilosara en pro de la supervivencia. Renunciamos voluntariamente a un montón de libertades, nos encerramos en pro de la supervivencia, por temor a la muerte. Sí, hay en la actualidad, y creo que tanto vos y yo como muchas otras personas lo han manifestado, alguna vez lo han sentido, es el temor, por ejemplo, a la vejez, el temor a los padecimientos. Y es muy curioso porque la vejez en la sociedad actual está anclada a unos prejuicios. O sea, pensamos en vejez, inmediatamente pensamos en abandono, soledad, precariedad, pobreza, enfermedad, sufrimiento. Y ya, o sea, llega casi a términos políticos. Hoy estaba leyendo una entrevista con Joan Manuel Serrat en BBC y él decía que al anciano ya hasta le están quitando el derecho de producir, el derecho de trabajar, el derecho de manifestar, que casi que el derecho de vivir. Claro, y no sé si has notado que cada vez se privilegia, se exalta y se busca casi que eternizar la juventud. O sea, los actores, las actrices, los cantantes, sobre todo en redes sociales lo observa uno,
parece que no tienen derecho a envejecer. O sea, las críticas que se hacen con un proceso que es normal de ciertas personas, que a todos nos va a pasar, que todos vamos a transitar por esos Todos días de nos la vamos vida, a morir, todos nos vamos a deteriorar, todos estamos envejeciendo. pero parece ser un pecado el pasar por estos procesos precisamente porque, como lo busca el paradigma, hay que mostrar la mejor cara. Y la mejor cara se nos dice, se nos ha, digamos, ha construido ese paradigma es juventud es igual a belleza, es igual a felicidad, es igual a plenitud, es igual a bienestar. Y todo aquello que no entre dentro de ese paradigma, no lo veníamos mencionando, hay que eliminarlo. Entonces, la vejez como signo, como símbolo de la negatividad, no tiene cabida en una sociedad que precisamente lo que busca es la mejor cara de sí misma y por eso lo que se busca es, claro, la prolongación de esa vida, pero la prolongación, ¿a qué costo? La prolongación de la vida como mera prolongación de la misma, valga la redundancia, es simplemente, como lo dice el texto, mera supervivencia, pero no una vida llena de sentido. Carlos, ¿qué tal si vamos a permitirnos citar otro fragmento de ese libro precisamente para hablar de cómo la sociedad paliativa ha convertido la vida en mera supervivencia? Dice en esa partecita, la histeria por sobrevivir hace que la vida sea radicalmente pasajera. La vida se reduce a un proceso biológico que hay que optimizar, pierde toda dimensión metafísica. El self-tracking o autorrastreo se acaba convirtiendo en culto. La hipocondría digital, la permanente automedición con aplicaciones de salud y de fitness, degrada la vida a una función. La vida es despojada de toda narrativa que le otorgue sentido. Ya no es lo narrable, sino lo medible y lo numerado. Ahí está, a mi modo de ver, resumido cómo en la sociedad actual esa preocupación por la optimización del cuerpo, el rendimiento, lleva a casi al extremo y al ridículo la medición de cualquier tipo de cosas, ¿cierto? O la adopción de modas, también por redes sociales. Ahora está de moda esto de taparse la puta boca para no roncar, supuestamente porque tiene beneficios, cuando la evidencia científica, digamos, todavía es muy incipiente para sacar conclusiones de que esto verdaderamente funciona. O, por ejemplo, los gurús, nuevos gurús de la alimentación y la nutrición, que puedes encontrar de todo, ¿no? Están los que satanizan los carbohidratos, están los que satanizan las proteínas, están los que satanizan correr, están los que satanizan cualquier tipo de cosas y Sí, todo es bueno y todo es malo, todo cura el cáncer y todo da cáncer. todo esto tiene que ver precisamente con el ánimo de las personas de hacer de la vida mucho más larga, ¿cierto? Bajo el temor de los padecimientos. Entonces, claro, no hay nada más que asuste a las personas como padecer cáncer y ya ese resulta ser el gancho para muchas, digamos, anuncios e influencers. ¿Quieres evitar tener cáncer? Entonces evita estos 5 alimentos y te puedes sacar los alimentos que quieras. Y ahí ya tenés, ¿cierto? Enganche y visualizaciones, precisamente porque las personas buscan a toda costa la prolongación de la vida y, como ya lo habíamos mencionado, esa prolongación de la vida, quitándole algunas cosas que la hacen dignas de ser vivida, pues dejan a la vida carente incluso de sentido. Y ahí es donde entra también los sujetos deprimidos. Al simplemente ser un sujeto del rendimiento, la vida carece de cualquier posibilidad narrativa o del establecimiento de un fin, digamos, superior, porque la vida también termina reducida a eh, al simple mantenimiento del cuerpo y el cuerpo como un fin en sí mismo, sin ninguna trascendencia o sin ningún fin último a que el sujeto pueda agarrarse para darle sentido incluso a su misma existencia. Sí, es una histeria colectiva por sobrevivir.
Pero en esa búsqueda de la supervivencia se renuncia a la vida misma, yo. Se renuncia a casi que a la cotidianidad, a la alteridad, a la vida en común, a la vida en sociedad. Estamos más pendientes del dispositivo que mide nuestra salud. Estamos más pendientes de cómo todos los factores endógenos, externos, como se puedan llamar, pueden afectar nuestro bienestar y se nos ha olvidado la vida en sociedad, la vida en común. Se nos ha olvidado lo que tanto molestaba a Don Fray, se nos ha olvidado el prójimo. Hay que decirlo también, y es que, ¿cuál es la lógica de la prolongación de la existencia? Realmente, ¿qué sentido tiene prolongar esta existencia en este mundo tan convulsionado? Porque bajo la lógica del capital, la lógica, obvio, los llevan digamos, de metarrelatos, la sociedad llena de, digamos, de discursos grandilocuentes como no, la felicidad, la autorrealización, un montón de cosas que no dejan de ser meros engaños, porque en últimas lo que el sistema parece defender ocultamente es el ánimo de la acumulación de capital. Esa es la lógica por la cual, digamos, aunque no lo aceptemos, muchas de las personas piensan en la prolongación de la vida. No porque, ay, no, voy a vivir mi vida más tiempo para compartir más con mis seres queridos o compartir más por la, digamos, la comunidad o entablar más relaciones de amistad, sino bajo la lógica del capital. ¿Cuántas personas, incluso el temor de la culminación de sus vidas es, bueno, ¿y qué va a pasar con todo lo que yo poseo? ¿Quién voy a heredar todo eso? Es la preocupación de la acumulación del capital. El capitalismo, entonces, desde, lo dice Byung-Chul Han, carece de una narrativa de la vida buena y simplemente absolutiza todo bajo la supervivencia y siempre pareciese que viviésemos una vida bajo la lógica de acumular capital para escapar de la muerte. Eso no nos salva de la muerte, ¿cierto? Nos imaginamos que el capital tiene la capacidad, nos hace tener la capacidad de sobrevivir, pero no, en realidad el capital simplemente se transfiere. Garantiza por lo menos la intervención en el momento de la enfermedad, pero no garantiza la supervivencia, pues no garantiza una vida más duradera. Y yo insisto, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tendría vivir 100 años? ¿O qué sentido tendría, por ejemplo, estirar la vida de un convaleciente, una persona que ya está postrada en una cama? ¿Eso qué sentido tiene? Ahora, yo no quiero generar aquí confusiones, pero no me quiero confundir yo. Quiero que quede claro algo. El tema paliativo sí es importante cuando ya es una persona que está padeciendo dolores extremos, una persona que está viendo frente a frente, viendo de cara a la muerte. Esos son dolores extremos. Esa persona sí necesita, o sea, necesita los cuidados paliativos. Lo que pasa es que antes de llegar a ese momento en nuestra vida, se ha sacado de nuestra narrativa, se ha sacado del discurso el dolor como un elemento transformador. Eso es lo que dice Byung Chul Han y lo que nosotros estamos haciendo eco acá. Que el dolor es importante. No el dolor extremo, no el dolor que ya siente el confinado a la muerte. Que a la hora del té todos estamos confinados a la muerte. Pero la persona que está más cerca de de la persona que está postrada en la cama, no estamos hablando de eso. Estamos hablando desde que esta sociedad le ha quitado casi que la narrativa cristiana, porque eso lo hablábamos en otro episodio. Para la lógica cristiana, el dolor es transformación, el dolor es trascendental, el dolor nos lleva casi que a evolucionar. Sí, el elemento del dolor como algo que deba ser eliminado o tiene que ser eliminado bajo la perspectiva de Byung-Chul Han, eh, es algo perjudicial incluso para los mismos individuos, porque, como bien lo decís, o sea, no estamos abogando acá por ejemplo, los enfermos terminales, no, hay que dejarlos, no, es que en la actualidad el dolor
o los dolores que muchos de nosotros padecemos ya no tienen un sentido metafísico, llamémoslo así, Una una narrativa. narrativa que nos permita encauzarlos, encuadrarlos, por denominarlo de una cierta manera, y hacer de esos dolores incluso posibilitadores de transformación, conocimiento, crecimiento o incluso de resignación y decir, sí, la vida se compone de dolores, de obstáculos y hay veces la vida trae situaciones dolorosas que no necesariamente tienen que servirnos para crecer, porque estamos de nuevo pensando desde esa lógica, la lógica de lo positivo, siempre, ay, no, porque también es perverso la utilización de ciertos dolores como, no, utiliza ese dolor como para crecer y avanzar. No, hay dolores que sencillamente no nos hacen ni crecer ni avanzar, son dolores que existen, que tal vez nos enseñen algo o que tal vez no, pero tratar de eliminar o de pretender de que no haya una vida sin dolor es vaciar la vida, lo dice también Byung-Chul Han, de la mitad de la vida. La vida se compone tanto de momentos de felicidad como momentos de dolor. E incluso el autor va mucho más allá y nos señala que para gozar de momentos de felicidad, de real felicidad, no de la felicidad fabricada por el neoliberalismo y mercantilizada, sino felicidad en serio, es necesario también tener la mirada y digamos, la posibilidad de ser receptivos también con el dolor. Si no nos podemos abrir al dolor y experimentar y ser, digamos, sensibles al mismo dolor, tampoco podremos experimentar y ser sensibles a los momentos de real felicidad, que es algo paradójico. La felicidad también viene amarrada con el dolor. O sea, la felicidad también se puede leer en negativo. La felicidad podríamos decir que es algo que ya ocurrió, porque también confundimos a veces placer con felicidad. Y la felicidad, hay una reflexión muy bacana de Darío Stanriver cuando en una de sus conferencias señala que la felicidad siempre nos damos cuenta cuando ya pasó. Es decir, no somos felices. Cuando nos damos cuenta que somos felices, Ya ya dejamos de dejamos ser. de ser Sí, felices. la felicidad ya pasó. Ya pasó. Entonces, esta reivindicación de el dolor no es una reivindicación del sadomasoquismo, Ajá. sino de dotar de significado y dotar de sentido a la vida misma y a los dolores que usualmente padecemos, que es, digamos, lo que el sistema neoliberal, por medio de la comercialización y la mercantilización y bajo las lógicas del sujeto del rendimiento y del sujeto autoexplotado, han tratado de eliminar. Qué bonito eso de dotar de sentido la vida. El dolor es trascendente, es trascendental. Bueno, Carlos, vamos a terminar por el día de hoy con estas reflexiones acerca del dolor y de la felicidad. Esperamos que a los oyentes les haya gustado, que hayan abierto un poquito la mente frente a el cuestionamiento de la felicidad como un paradigma y que pues se animen a abordar ustedes mismos el libro, bueno, los libros que mencionamos acá en este capítulo. Nos vemos en otra ocasión y muchas gracias a Carlos por tu compañía y tu diálogo. Muchas gracias. Pero esperemos encontrarnos rápido, pronto, para seguir conversando mucho más acá en Historia en Esquemas. Y a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, la invitación es esa, a que cuestionen su relación con el dolor y cuestionen lo que entienden como felicidad y cómo esa relación puede estar afectando sus demás relaciones interpersonales y su relación misma con la vida. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Muchas gracias. todos. Nos vemos.